Hola, muy buenos días para todos y todas. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Huella Cultural. Hoy estamos, con dos invitadas muy especiales hablando del tema cultural y de todas las cosas que vienen sucediendo alrededor de toda la actividad de los artistas, de los músicos en el departamento de Cundinamarca. Para eso hemos querido invitar hoy a la gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, a la doctora Luisa Fernanda Aguirre. Bueno, yo les cuento que ella de profesión ingeniera ambiental y sanitaria. Tiene una especialización en gobierno y gerencia de asuntos públicos y bueno, ha tenido una trayectoria bastante interesante. Fue secretaria de Cultura en el municipio de Facatativá, fue gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca y hoy enfrenta nuevamente un reto cultural y es estar al frente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Entonces, sin más preámbulos, recibamos a la doctora Luisa Fernanda Aguirre, quien nos acompaña en esta mañana de hoy. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días para ti, Sandra. Un saludo muy especial para Patricia Triviño, que también nos acompaña en el día de hoy. A todas las personas que están conectadas en el programa Huella Cultural, mil gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá, de reencontrarnos nuevamente con grandes gestoras culturales del departamento de Cundinamarca. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, si usted lo ha dicho también, nos acompaña esta mañana la doctora Patricia Triviño, también quien viene haciendo equipo allí en el IDECUD. Y bueno, hemos querido invitarlas para que hoy hablemos y disertemos de todo lo que se viene realizando en medio de esta pandemia que afronta el país. Y bueno, saber cuáles son las acciones desde el instituto. Vamos a saludar a la doctora Patricia. Buenos días, doctora Patricia. Sandra, para usted, para la doctora Luisa Aguirre y desde luego para todos los amigos que en este momento nos escuchan, pues un muy buenos días aquí, presta a que hablemos de temas culturales y bueno, este espacio tan bonito de Huellas Cultural, pues queremos agradecerlo por esta invitación. Bueno, doctora Luisa Fernanda, hablemos cómo ha sido este reto y lo que ha podido adelantar el Instituto de Cultura durante este año en medio de toda esta crisis que se vive sanitaria en nuestro país. Sandra, como tú lo dices, han sido 6 meses que nadie se imaginaba que iban a ocurrir de esta manera. Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a este reto exactamente hace 6 meses con la voluntad de nuestro gobernador Nicolás García, quien me da la oportunidad de asumir un reto nuevamente en el gabinete después de haber estado en 2 ocasiones anteriores como gerente de acción comunal y como gerente de buen gobierno y transparencia en las 2 administraciones anteriores y retomar nuevamente esa pasión que tengo por el sector cultural, porque realmente siento y estoy convencida de que la cultura es el centro de todo, el centro del desarrollo humano, el centro del desarrollo de una sociedad, el centro de desarrollo de la comunidad, del territorio. Entonces, volver al sector, a la gerencia pública, fue para mí una de las mejores noticias con las que pude recibir este año y empezamos con mucha fortaleza esos primeros meses en los que pudimos recorrer nuevamente las 15 provincias de nuestro departamento y yo creo que eso es a mí lo que más me apasiona en la vida y es recorrer el territorio. Realmente uno puede construir políticas reales es cuando conoce realmente dónde están nuestras veredas, dónde están nuestros campesinos, dónde están nuestros niños y de esta manera es que se ha planteado nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Región que Progresa. Obviamente ya cuando llega el mes de marzo, que teníamos una línea de trabajo definida, que habíamos tenido nuestras reuniones especializadas con el sector cultural, con el sector turismo y de un día para otro nos llega esta situación para la que ninguno de nosotros teníamos en mente vivir una pandemia. Creo que esto pues ya no vale la pena repetirlo porque todos lo sabemos, nunca antes se había visto algo como esto y pues obviamente nosotros asumimos el reto, tenemos un equipo maravilloso y yo siempre hago mención a esto en el IDECUD y es que han confluido tantas cosas que hemos llegado personas todas de altas calidades humanas y profesionales que amamos el sector público.
Entonces es muy importante esa unión de personas. Acá pues prueba de ello está la doctora Patricia Triviño, que tuvo la oportunidad de ser gerente del IDECUD hace 4 años, y además con ella coincidimos hace 8 años o un poquito más, doctora Patricia, y contigo, Sandra, cuando fuimos gestoras culturales en los municipios de Facatativá, Madrid y Tocancipá. Entonces, llegar a un momento tan difícil como este, pero con personas que creen, que conocen, porque el sector cultural hay que conocerlo. O sea, para uno formular políticas culturales tiene que conocer el sector, y realmente creemos que ese es el momento que se nos dio hoy justamente en esta pandemia, y es que tenemos personas maravillosas en el equipo de trabajo, que todas estamos pensando en generar acciones concretas para nuestros artistas. Y bueno, eso ha sido. Ahora hablaremos más adelante de las diferentes acciones que hemos tomado. Obviamente quisiéramos hacer mucho más, pero estamos dando toda nuestra capacidad humana y profesional para responderle al sector de la mejor manera, y lo más importante, con la voluntad de nuestro gobernador Nicolás García. Doctora, yo no quiero, quiero aprovechar este momento porque son muy pocas las veces que uno tiene la oportunidad de disertar y conversar con mujeres que han tenido la oportunidad de liderar procesos importantes. Entonces, yo sé que vamos a hablar de cultura y de un montón de cosas, pero quería referirme a un tema muy importante, y es el hecho de que las mujeres estén en cargos tan importantes como como el desarrollo cultural, la sensibilidad. No quiero decir que los hombres no lo hagan, pero creo que en los últimos años que el instituto ha tenido la oportunidad de tener mujeres al frente, pues ha sido como también la oportunidad de decir que las mujeres pueden crear un cambio también en la sociedad y en puestos tan importantes como este. Cómo también enfrenta una mujer esa parte de estar frente al instituto, de ser mamá, de ser profesional, ¿sí? Y de estar ahí. Bueno, Sandra, mira, esa es una pregunta muy bonita, y para mí tiene varios matices. Yo crecí en un hogar rodeada de hombres. Las únicas mujeres somos mi mamá y yo, y nací rodeada de hombres, y crecí sin nunca sentir la diferencia ni la inequidad de género. Siempre fui valorada y respetada y apoyada en cabeza a mi papá, que hoy me acompaña desde el cielo, y de todos mis hermanos, impulsando mis sueños. Entonces yo crecí como en una familia en el municipio de Facatativá, en una manera de pensar que para mí todo era igual que un hombre. O sea, yo nunca de niña vi una desigualdad ni una inequidad entre mi mamá y mi papá. Obviamente mi mamá, pues somos de una familia tradicional donde mi mamá siempre estuvo en la casa y mi papá siempre estuvo trabajando, pero yo nunca vi esa barrera de no poder acceder a los sueños que yo tenía. Y desde niña fui una mujer muy soñadora, y siempre me gustó el trabajo con la comunidad. ¿Qué pasa cuando crezco y cuando empiezo a explorar las posibilidades? Se me abrieron muchos espacios. Yo muy joven tuve la oportunidad de ser la coordinadora de un proceso juvenil en todo Cundinamarca, porque me fui abriendo ese espacio convencida de que realmente mi proceso de liderazgo y de intervención en la comunidad era mi gran pasión. Entonces, hasta ese momento, Sandra y doctora Patricia, yo nunca sentí las diferencias en la igualdad de género, y siempre he visto, y lo sigo viendo así, que tanto hombres como mujeres somos realmente importantes en el desarrollo de una sociedad, y que hombres como mujeres tenemos potencialidades. Yo siempre he dicho, los hombres son muy prácticos, las mujeres son organizadas, son metodológicas, entonces yo creo que es el complemento perfecto. Sin embargo, después pues de asumir siempre cargos directivos donde nunca tuve por parte de mis jefes acciones de diferenciación en género, al contrario, todos ellos apoyando la vinculación de mujeres en sus equipos directivos, pues lo veía de esa manera. Sin embargo, una cosa que marcó mi vida enormemente en la condición de desigualdad en la que viven la mayoría de las mujeres. Es decir, yo tuve la fortuna de no vivir esa desigualdad de género, pero cuando fui gerente de acción comunal, hace aproximadamente 5 años,
organizamos con la revista Semana un conversatorio de líderes comunales mujeres. Y pues yo lo vi tan normal que citamos 500 mujeres a Girardot de todos los municipios de Cundinamarca, de las veredas más lejanas de los municipios. Organizamos nosotros, yo siempre he sido muy detallista y me gusta que los eventos que se organicen tengan un trasfondo y una metodología y que dejen una huella en las personas que pasan por allí. Lo organizamos muy bien con el equipo de trabajo, pero cuando empiezan a llegar las mujeres empiezo a escuchar yo historias realmente de estas lideresas donde efectivamente para llegar allí habían tenido que sufrir maltratos, habían tenido que preparar su viaje durante una semana prácticamente dejando las cosas de su casa organizadas porque si no el esposo no las dejaba salir, y empiezo a escuchar toda esta realidad de las líderes de Cundinamarca, ya de la base social, y efectivamente me empiezo a dar cuenta que en los cargos directivos sí habían mujeres, pero en ciertos niveles donde se podía trabajar, pero donde se tomaban las decisiones no estaban esas mujeres. Entonces es como que nos han ido abriendo los espacios en ciertos lugares, pero aún cuando se pretende llegar a niveles más altos de dirección, todavía hay mucha resistencia, especialmente en el ámbito político. Entonces de esa manera ya empezó a cambiar un poco mi perspectiva en esto y definitivamente también ya me proyecté a no solo pensar en Luisa como Luisa proyectándose dentro del liderazgo porque no ha vivido esa segregación, sino apoyar al resto de mujeres, porque sí estoy convencida que si en un equipo existe mitad y mitad, las cosas funcionan totalmente a la maravilla, porque yo sí estoy convencida que hombres y mujeres son indispensables, y lo estamos viviendo en el gobierno del doctor Nicolás García, donde más del 50% del gabinete está conformado por mujeres, y uno ve que efectivamente los dos géneros dan excelentes resultados a nivel de gerencia pública. Yo reconozco enormemente la labor de los hombres, su labor gerencial, pero también reconozco la gran potencialidad que tenemos nosotras. La invitación en esto es a seguir abriendo espacios, o sea, yo creo que acá la tarea es cada uno de nosotros ir abriendo espacios en los diferentes ámbitos empresariales, en los ámbitos políticos, en todos los ámbitos de la sociedad, respaldándonos, porque efectivamente sí se siente mucho la diferencia y el no respaldo entre las mismas mujeres. Uno muchas veces siente más el respaldo de los hombres en algunos ejercicios de liderazgo que de las mismas mujeres, pero estoy convencida que poco a poco los podemos ir ganando. Después de esa reunión que tuvimos en Girardot hace 5 años, yo creo que quedó un gran potencial de líderes, mujeres campesinas, luchadoras, inspiradas, porque ese evento fue inspirador realmente, y pues ahí venimos trabajando por todo Cundinamarca y ahora desde este ámbito cultural. Qué bonito, Sandra, ese relato de la doctora Luisa. Y comparto con usted, Doc, que se hace necesario impulsar a las mujeres, pero en especial creo que la tarea está en las niñas, en las jóvenes, porque son esa generación presente y futura, desde luego, que podrá tener esa incidencia en los cargos de liderazgo en el departamento y en el país. Digamos que mi compromiso hacia allá apunta hoy en día. Hoy impulso a mi hija, pues en igualdad de condiciones con mi hijo, pero para él ha sido las cosas, digamos que más fácil, a los hombres se les facilita. Entonces siempre yo soy como, vale, tú puedes, hágale, mira, y esto, no te va a quedar grande. Y creo que eso lo aprendí en mi mamá. Si hoy estoy aquí, fue porque mi mamá también me impulsó mucho a estudiar, a salir, a soñar, y siempre me apoyó. Bueno, claro, el respaldo de mi papá y de mi hermano, que ha sido fabuloso siempre. Pero creo que a uno como mujer, como dice la doc, es necesario ser sororidad, esa sororidad que se requiere, tenemos que despertarla y empezar a mostrarla con las niñas, con las jóvenes y desde luego a todas las mujeres del departamento. Pero creo que si queremos que esto cambie y que esa brecha tan grande que hay en ciertos sectores de participación de las mujeres se vaya cerrando, nos toca desde ahí, en esas primeras generaciones. Claro que sí, bueno, ese era un tema que me parecía muy importante tocar con ustedes dos, porque pues bueno, han sido mujeres que han liderado procesos y que siguen adelante de procesos importantes. Ahora vamos a hablar del grueso del asunto y es lo que ustedes vienen desarrollando a nivel cultural.
Doctora, ¿cómo ha sido este tema en el entendido de que yo que tuve la oportunidad de estar allí en el IDECUT, sé que pues los municipios se mueven alrededor de bastante actividad cultural, de los eventos, de la tradición, del rescate, de la danza, la música? ¿Cómo han estado ustedes, pues, digamos que trabajando ese frente? Sé que hay algunos municipios que vienen adelantando actividades virtuales 100% en cuanto a formación y en cuanto a eventos, pero cuéntenos ustedes cómo hacen ese seguimiento desde el instituto para que esto avance. Bueno, este ha sido un gran reto porque efectivamente nosotros veníamos preparando nuestro plan de desarrollo, todos estábamos iniciando gobierno, absolutamente todos, los 116 municipios y la gobernación, entonces estábamos en ese proceso de empalme y de definición de metas, pero yo hoy me siento muy feliz porque yo veo que los municipios han sido resilientes ante esta situación, hemos visto acciones maravillosas desde las diferentes casas de la cultura, desde las diferentes bibliotecas. También aplaudo mucho la labor de la mayoría de alcaldes que finalmente decidieron contratar un gran porcentaje de sus docentes en medio de la pandemia, porque pues esa fue otra crisis muy grave, y es que hasta ahora nos encontramos en el proceso de vinculación de los profesores, de nuestros artistas, formadores en los territorios, y muchos no alcanzaron a realizar los procesos de contratación. Y yo tampoco digo que sea culpa del alcalde no haberlo hecho en municipios categoría 5 y 6, donde ustedes saben que la realidad presupuestal es muy difícil. O sea, yo en eso soy muy consciente y creo también conocer muy bien el ámbito público, que uno a veces tiene tantos sueños que quiere materializar y llega y uno encuentra un sector público que no es fácil, en donde hay diferencias totales en un territorio como Cundinamarca. Ayer, por ejemplo, yo estaba en una reunión en temas de turismo, pero habían secretarios de cultura de la Sabana y habían personas de los municipios de categoría 5 y 6, de Beltrán, de Paine, de Guayabal, de Síquima. Entonces, hablar del territorio como este alcalde no quiso contratar a los docentes, pues tampoco es justo, porque los presupuestos en esos municipios a veces no alcanzan ni para pagar el funcionamiento de la alcaldía. Entonces, sin embargo, creemos, porque hicimos un análisis muy juicioso, Sandra, en el IDECUT, de revisar cuántos municipios habían contratado, cuántos municipios ni siquiera si efectivamente no hicieron el esfuerzo de contratar, mejor dicho, ni a un docente, ni al de la banda sinfónica, que es el tradicional, pero el porcentaje fue muy bajito. Y ya con los profesores que lograron entrar en sus territorios, yo creo que la dinámica de las redes ha sido grandísima. Uno ve movimiento cultural por las redes sociales de muchos municipios, incluso municipios muy pequeños que uno no se imagina, y obviamente los grandes y tradicionales de la Sabana pues han hecho lo propio, pues ya en otro nivel, municipios como Zipaquirá, como Tocancipá, como el municipio de Funza, como el municipio de Mosquera, han generado los espacios, y efectivamente yo creo que no sobra decirlo, el desarrollo artístico y cultural ha sido el centro de desarrollo para sobrellevar este aislamiento, porque efectivamente las actividades, la música, el teatro que se está haciendo de manera virtual, y efectivamente acá me dirán los artistas escénicos que no es teatro, porque efectivamente el teatro necesita el público y es una arte viva, pero bueno, las diferentes acciones que se han hecho desde las puestas en escénicas pues han complementado sobrellevar este aislamiento tan difícil para todo el mundo. Ha sido el centro de desarrollo para sobrellevar la salud mental, que es una de las cosas que más se han afectado durante estos cerca de 4 meses. Entonces el balance en Cundinamarca es positivo. Obviamente, ¿qué nos abrió esto? Y yo quiero hacer claridad y decirle a todas las personas que nos escuchan que también le abrió una oportunidad al IDECUT de esta pandemia. Y es que el IDECUT tradicionalmente ha estado enfocado en los procesos de formación artística desde la institución. Es decir, desde que yo fui secretaria de Cultura hace 11 años, y que además ha evolucionado mucho, y lo he dicho en todos los escenarios, el IDECUT se concentraba en los procesos formativos, en los eventos públicos de las alcaldías, pero el sector artístico independiente pues no estaba cerca del IDECUT.
creo yo, ahorita pues lo hablaremos con la doctora Patricia, y creo que esta pandemia ha acercado a esos artistas independientes a la institucionalidad, y a nosotros como institucionalidad nos ha abierto los ojos diciendo, venga, tenemos un sector independiente muy fuerte en Cundinamarca que requiere políticas y líneas claras desde el departamento de Cundinamarca. Entonces, creo que esa ha sido una oportunidad en medio de la crisis, y también hemos podido generar acciones para este sector de artistas independientes que finalmente son los que hacen grande el desarrollo cultural de nuestro departamento. Bueno, y cómo han sido también, doctora Patricia, esas acciones, digamos, ya de pronto hablamos de los que tienen el acceso al Internet. ¿Cómo de pronto el instituto ha podido también ver los que no tienen ese acceso, cómo llegar con cultura a esas personas? Bueno, pues digamos que el tema es complejo porque Cundinamarca es un departamento muy diverso en su geografía, en sus costumbres, en sus tradiciones, y en ese tema de la geografía, pues el hecho de acceder de una manera fácil o sencilla al sistema, a la red que hay de comunicación, pues también tiene sus dificultades. Municipios como Paratebueno, por ejemplo, la doctora Luisa sabe cómo hemos conseguido gestores y artistas que lo que han hecho es enlazar a los artistas que están en lo rural, y ellos se han vuelto sus agentes, sus gestores culturales. Tenemos, y tengo que decirlo aquí, un bibliotecario en Paratebueno maravilloso, y él ha traído a sus artistas que viven en la ruralidad, y Holman se ha encargado de decirles, venga, en tal momento va a haber internet, venga aquí en la biblioteca, te atiendo, te ayudo a revisar el proyecto y preséntese. Esta semana me llamaba Holman cuando salieron los resultados, doctora, precisamente de Inspírese y Eche para la Casa, donde estaba contentísimo, 9 proyectos que asesoró, 9 proyectos que fueron viabilizados por el instituto, y era eso. Entonces la solidaridad, como la doctora lo ha definido y lo ha dicho en múltiples entrevistas, se hace necesaria, que el gestor, el artista que tenga la capacidad de tener la tecnología, el internet, seamos solidarios con la ruralidad, con ese artista que sabemos que vive en la vereda, que tiene que desplazarse 1 hora, que tiene que ir hasta el pueblo solamente ciertos días, pues que ese día lo podamos atender, que ese día le podamos ayudar, que ese día le contemos qué convocatorias hay a nivel del departamento, de la nación, para que ellos puedan presentar sus proyectos. Bueno, doctora, ¿cómo fue y quién se ideó la idea de Eche para la Casa? Bueno, Eche para la Casa es un invento del gobernador, eso sí, él es el artífice de esa frase, que además nos inspiró a todos en el equipo de gobierno a hacer cosas realmente que impacten nuestro territorio. Especialmente, pues yo soy un amante del territorio y del trabajo con comunidad, y como les decía antes, pues Dios fue tan grande conmigo que puso alrededor mío un equipo de personas maravillosas. O sea, yo creo que uno puede tener muchas buenas ideas, pero si uno no tiene un equipo que lo respalde y que le copie, porque eso es lo que uno muchas veces ve en el sector público, y es que hay servidores que tienen muy buenas ideas, pero pues a su alrededor no logran transmitir para que su equipo copie y que entre todos podamos construir. Entonces, realmente cuando empezó esto tan fuerte de la pandemia, porque pues yo creo que todos cuando esto empezó en enero, que se decía que en China había, uno eso lo veía como en China, o sea, yo creo que yo escuchaba el tema de China y decía, esto nunca va a llegar aquí. Cuando yo justo llegué al encuentro de secretarios de cultura del país en Cali, un día antes del inicio de todo, como el 11 de marzo, y empezó todo esto, y nos dimos cuenta que el primer sector en cerrar, los 2 sectores más afectados fueron el sector cultural y el sector turístico. Fueron los primeros que cerraron. Entonces se cerraron las bibliotecas, se cerraron las salas de teatro, se clausuraron los eventos públicos, incluso los eventos privados, donde la mayoría de nuestros artistas desarrollan su labor profesional. Pasaron como una semana en la que empezamos como a pensar, y un día con varias personas decíamos, venga, o sea, nosotros hoy somos unos afortunados, y lo sigo diciendo siempre en todo lugar donde voy, y es gracias a la voluntad de nuestro gobernador, nos da la oportunidad de estar allí, pues asimismo tenemos que trabajar incansablemente porque nuestro sector está gravemente afectado.
o sea, no tiene ingresos, no tiene posibilidad de abrir prontamente. Entonces convoco a un grupo de personas que yo dije, yo sé que con este grupo de personas nos inventamos algo muy bonito. Ahí convocamos a la doctora Patricia Triviño, a Mariana Álvarez, que es otra gestora cultural maravillosa, es una mujer también entregada, apasionada, conocedora, profesional. Carolina González, tú lo decías, doctora Patricia, más allá de ser una diseñadora, o sea, uno muchas veces en los ejercicios públicos necesita un diseñador para que haga un afiche, para que haga una revista, pero Carolina González es una gestora cultural, o sea, tiene su maestría en gestión cultural y es una apasionada por la gestión cultural, entonces lleva al diseño gráfico a otro nivel. También nos acompañó en ese proceso Juan David Barbosa, el director del Centro Cultural Pacatá, que ha venido trabajando muy de la mano con la gobernación de Cundinamarca desde un municipio con un desarrollo cultural pues que nos lleva años luz a otros territorios. El maestro Eduardo Prado, que es músico también, y nos sentamos y empezamos a pensar y dijimos, venga, tenemos que darle una solución al gremio artístico. Tenemos Corazón Arte, pero efectivamente si hacemos las mismas líneas de Corazón Arte, pues no vamos a llegar a una cobertura masiva como la que necesitábamos. También en esos días yo había tenido varias reuniones con el sector musical, con el sector teatro. Si algo yo pienso que debe ser vital en el sector público es escuchar a las comunidades, a los actores, al sector que uno representa. Porque realmente uno desde lo público tiene un conocimiento, pero el que siente es el que está al otro lado. Y ahí siempre aplico mucho la definición de empatía. O sea, como yo desde acá, pero yo me pongo en el lugar del otro y siento lo que el otro está sintiendo. Entonces empezamos a reunirnos con muchos sectores y dijimos, tenemos unos recursos que el gobernador nos aprobó, ¿cómo hacemos para generar un programa que le dé respuesta al sector artístico? Inicialmente, ahorita hablamos de eso, tuvimos muchas críticas, muchísimas, porque obviamente incluso nuestra primera apuesta era tener un valor de incentivo mucho más alto, pero al subir el incentivo disminuíamos a la mitad el número de beneficiarios. Y efectivamente también hicimos otro análisis, Sandra, que es muy importante, y es que generalmente los recursos del arte se quedan en las dos sabanas, en Sabana Centro y en Sabana Occidente. Y lo que llega a nuestras 13 provincias es lo mínimo, es mínimo porque además la masa de la población está concentrada entre Soacha, Sabana Centro y Sabana Occidente. Entonces fue un ejercicio impresionante, yo creo que nos lo va a decir la doctora Patricia ahorita, de construcción colectiva, porque creo que todos los que estuvimos en esa mesa le pusimos un granito de arena y cuando llegó ese nombre fue la inspiración total. O sea, yo creo que mucha gente que veía ese nombre decía, oiga, qué nombre tan inspirador realmente. Entonces, eso fue de todos, no me acuerdo muy bien esa historia, pero estábamos en una reunión y entre todos empezamos a ajustar y quítele, cuando salió Inspírese y Eche para la casa dijimos, ese es. Pero, ¿cuál es la enseñanza de esto? Y lo que yo le quiero dejar a las personas que nos están escuchando. Esto no es una persona, o sea, cuando trabajamos en equipo y cuando le metemos pasión a lo que hacemos, las cosas se dan por encima de las dificultades, porque efectivamente a los servidores públicos generar confianza en la gente es muy difícil, pero creo que el proceso se ha venido dando de una buena manera. Hemos aprendido muchísimo, hemos tenido errores, sí, pero también creo que hemos tenido muchos aciertos y han sido reconocidos por entidades como el Ministerio de Cultura, como algunos artistas, obviamente. Quisiéramos dar mucho más, pero lo que estamos haciendo es sobre ese aprendizaje proponer cosas para este segundo semestre mucho más fuertes. Bueno, doctora Patricia, cuéntenos también de verdad cómo fue esa estrategia de llegar a los diferentes lugares, cómo llegar a Beltrán, cómo llegar a Guataquí, a municipios tan alejados de los que, pues, como la doctora Luisa Fernanda decía, que son los que comúnmente siempre participan, los que están Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, ¿sí? Pero ¿cómo crearon ustedes esa estrategia para llegar a esos municipios? Bueno, pues básicamente el tema de poder hacer las socializaciones, el poder estar abiertos a ubicar en cada territorio padrinos. La doctora Luisa dijo, vamos a poner todo un equipo desde el IDECUD y lideró unos padrinazgos por provincia. Entonces desde el instituto había un responsable de poder bajar esa información con los diferentes directores de cultura y creo que fue fabuloso. Hoy tener 1.135 ganadores
donde tenemos 9 aliados, que ya ahorita la doctora les contará un poco sobre esos 9 aliados, que también fue algo maravilloso, pero tener 70 municipios ganadores, con artistas, con proyectos de allí, y como le digo, para no ir más lejos que Paratebueno, que ya lo hablábamos hace un rato, 9 proyectos de Paratebueno, ¿sí? Y así sucesivamente. De esos otros 70 municipios, así fuera uno, pero llegó un proyecto. Por ejemplo, una artesana hermosa de Guatavita que todos los días llamaba a Mariana y me llamaba, y era, mire, yo tengo que bajar 1 hora para poder conseguir internet, y yo hice un video así, ¿será que sí es la primera vez que estoy formulando un proyecto? Y bueno, entonces cómo no ver esa necesidad en el territorio tan hermoso, y ella era feliz, y además nos decía, el día que salió el informe de ganadores, nos decía, no, me fue re mal, me saqué 60, 70 puntos, y ya le parecía que eso era terrible, y yo le decía, no, mira, ¿cuántas veces has formulado proyectos? ¿Cuántas veces te lo ha evaluado el Ministerio de Cultura? O sea, eso ya es un logro, ya dio un primer paso. Ahora que tienes que seguir puliendo tu trabajo, puliendo tu proyecto para que sigas abriendo otras puertas y tocando. Ahora está súper contenta que se va a presentar al proyecto que tiene abierta la convocatoria del Ministerio de Cultura. Entonces, de esa manera, Sandra, con padrinazgos, llegando al territorio y dando responsabilidades al equipo del instituto, como bien lo ha hecho la jefe, y desde allí, pues, estar constantes, haciendo la llamada, se va a cerrar, pilas, ya lo tienes formulado, que no se le vaya a caer ese día el internet, pues se sabe que todas las pruebas o los problemas técnicos se pueden presentar en el último momento, cuando tú estás subiendo el proyecto. Entonces, pues gracias a eso se logró llegar a esos 79 municipios. Y me gustaría mucho que la DOL les cuente un poco de ese proceso tan hermoso que su merced inspiró a que se hiciera con el tema de los 9 aliados, y que, bueno, y que ha hecho que el Fondo de Emprendimiento Inspírese para la Casa pues sea todo un éxito en Cundinamarca, y que ha inspirado a otras entidades, ¿cierto, doctora Luisa? Bueno, doctora Luisa, mientras que nos responde, yo quiero enviar un saludo muy especial a la gente que nos está viendo en este momento, porque se han conectado desde diferentes municipios. Vamos a saludar a Alberto Garzón, quien les envía, y puedo decir que en general han hecho comentarios respecto a las gestoras culturales que conocen en ustedes, Caroline Cubillos, que se conecta desde el municipio de Funza, Fray Yepes, que creo que es de aquí de Tocancipá, y saluda también a la doctora Patricia. Saludamos a David Calderón, que está conectado desde el municipio de San Juan de Río Seco. También saludamos a Leiber, que está conectado del municipio de Gachetá, región del Guavio, gestor cultural también. Y Arte Sol y Luna, también a Laura Gómez Reyes, quien envía también un saludo muy especial. A Arte Sol Luna, que es de Gachancipá, la doctora Patricia también conoce. Por supuesto, también a nuestro colega Juan Helmut Larraondo Cardona, que está también ahí conectado y bueno, conoce también de los procesos culturales en Cundinamarca. Bueno, doctora Luisa Fernanda, háblanos del tema de los padrinos y lo que estábamos hablando respecto a Inspírese y Eche para la Casa. Bueno, otra enseñanza, me disculpan este tema tecnológico que efectivamente a todos nos está retando muchísimo, y especialmente a los que somos más comunitarios que tecnológicos. Entonces le pido a todos excusas por las fallas tecnológicas. Otra de las grandes de las grandes resultados que nos dio Inspírese y Eche para la Casa fue ese plan padrino. Y yo siempre cuento el plan padrino porque además no fue una idea mía. Estábamos en Cajicá en la construcción del plan de desarrollo cuando llegó Juan David Barbosa, nuestro director del Centro Cultural Bacatá, que además uno conociendo los municipios grandes, cuando yo fui gerente de Acción Comunal, los municipios grandes nunca casi iban a Acción Comunal, porque pues digamos los municipios grandes presupuestalmente son muy autónomos en este tipo de temas, y ellos se unen con las gobernaciones para proyectos de infraestructura grande, para otras apuestas más de desarrollo económico y demás. Entonces llegó Juan David a Cajicá y me alegró mucho verlo porque además lo conozco hace muchísimos años, somos del mismo municipio. Y entonces me dijo, Luisa, yo solo traigo una propuesta que quiero que usted me haga el favor y me la copie. Yo quiero que los municipios grandes hagamos el plan padrino en Cundinamarca de la cultura. Yo le dije, suena súper chévere porque el gobernador habla mucho del plan padrino. Le dije, ¿pero qué es eso? Y dijo, Doc, es que nosotros en Cundinamarca, los municipios grandes, tenemos procesos muy fuertes, y
Queremos apoyar a los municipios pequeños con transferencia de conocimiento, con docentes que puedan formar a los formadores de allí, con apoyo incluso en eventos culturales, apoyando a los chicos para mostrarles otras dinámicas culturales en los territorios. Le dije, oye, me parece buenísimo. Para resumirles el tema, cuando llega Inspírese y Eche para la Casa, que Juan David hizo parte de la mesa de formulación, se nos ocurrió una noche de tantas que trabajamos y dijimos, venga, tenemos 450 millones de pesos, era el recurso que el gobernador nos había aprobado para este proyecto, se nos van a ir en los municipios de la Sabana, especialmente en Zipaquirá, Chía, Tocancipá, Soacha, Facatativá, Funza, Mosquera. Pues propongámosle a los secretarios de Cultura, si ellos, fue una idea de la doctora Patricia, él dijo, varios de ellos tienen plan de estímulos, invitémoslos y les hacemos la propuesta. Y ahí, para resumir, logramos de los 15 que invitamos, lograr que 9 se unieran a este proceso solidario, que además al principio también tuvo muchas críticas por parte del sector artístico, porque ellos creían que nosotros íbamos a incidir en el presupuesto de las personas, y lo que nosotros quisimos demostrar con esto es que si unimos esfuerzos, pues 1 más 1 es 2. En cambio, si no, pues dividimos y entonces es 1. Entonces eso hicimos, logramos convencer al municipio de Chía, al municipio de Funza, al municipio de Mosquera, al municipio de Facatativá, al municipio de Madrid, al municipio de Fusagasugá, al municipio de Cibaté, al municipio de Soacha y a un municipio muy pequeñito que no estaba dentro de los cálculos, que fue Mesitas del Colegio. ¿Por qué invitamos a Mesitas del Colegio? Porque tiene una cuna de artistas impresionante, y cuando empezamos a hacer caracterización de Mesitas nos llegaron muchísimos artistas independientes, más de 150, si no estoy mal y no me falla la memoria, y dijimos, invitemos al alcalde, que además es un hombre con una apertura a este tipo de procesos impresionante, y efectivamente nos copió. Y ahí se demostró la solidaridad, para resumir, y pasamos de beneficiar 690 artistas a prácticamente el doble, que fueron 1.135 artistas. Si no hubiese sido así, muy seguramente los recursos se quedan únicamente en la Sabana y hubiesen recibido hasta 2 estímulos al mismo tiempo, y los artistas de los sectores lejanos de Cundinamarca nunca habrían podido acceder. Básicamente esa fue la enseñanza de Inspírese y Eche para la Casa. Pero bueno, sé que también, digamos, hubo municipios a los cuales, digamos, ustedes también les vieron como esas ganas de seguir trabajando y de decir, bueno, tenemos una plata, pero no nos alcanza para participar con todo, y el instituto dijo, no, nosotros vamos a seguir apoyando para que ustedes sean esos aliados que necesitamos. Claro que sí, efectivamente estos 6 municipios que en ese momento nos dijeron que no podían ser aliados tenían sus razones, tenían dificultades presupuestales, otros tenían otros proyectos dentro de sus planes de desarrollo que sacar adelante, pero efectivamente nosotros somos un departamento, y eso es lo que nuestro gobernador está hablando. O sea, nosotros aquí, ¿qué es a lo que le tenemos que apuntar en Cundinamarca? Y es al sentido de pertenencia y a la identidad. Cundinamarca es de los cundinamarqueses y tenemos que unirnos como región, y creo que efectivamente el día que alguien no pueda decir que sí a todo lo que uno propone, por ese hecho uno no lo tiene que sacar de sus proyectos. O sea, eso me parece a mí que definitivamente cuando uno actúa de esa manera es por eso que no se dan las cosas. Al contrario, los que nos dijeron en este momento quisiéramos con todo el alma, pero se nos presentaron tales dificultades, no podemos. De esos municipios, doctora Patricia, ¿no es cierto?, salieron muchas personas ganadoras, efectivamente, y también quedaron, yo creo que los mismos secretarios quedaron convencidos que para una próxima oportunidad hacer alianzas entre la gobernación y el municipio es un gana y gana, no ni para la gobernación ni para el municipio, sino para la comunidad, que es finalmente nuestro ser. O sea, nuestro ser como servidores es el servicio no a nosotros, sino a la comunidad. Bueno, doctora, también, doctora Patricia, hubo un balance frente a los artistas que se presentaron. Ustedes también tuvieron que hacer un barrido, y creo que también por eso, bueno, y por algunas otras cosas, se prolongó y se adicionaron algunas fechas, pero también el hecho de que realmente ese fondo llegara a las personas que lo necesitaban, ¿sí? Los artistas que realmente no estaban trabajando, que no tenían una seguridad social, que no tenían un ingreso, y ustedes dentro de eso fueron encontrando pues
muchas cosas. Cuéntenos también todo eso, porque de pronto a veces quienes participaron de la convocatoria, de pronto estaban dentro de esas excepciones y dicen, bueno, pues, ¿por qué me sacaron a mí? ¿Sí? Si yo también tengo derecho, claro, pero si bien es cierto, el fondo muy claro también era que era un fondo de emergencia, que era un fondo que buscaba o que busca apoyar, porque apenas acabaron de salir los ganadores esta semana, y que busca apoyar a esos artistas que de una u otra forma desde su casa están generando arte. Sandra, esa pregunta es muy interesante y creo que hemos hecho desde el Instituto Departamental y de CUT y desde los municipios ese esfuerzo para que el mayor número de artistas se pudiera beneficiar. En primera instancia se eliminaron alrededor de 64 registros porque eran repetidos, es decir, el artista llenó por primera vez su formulario, pero a los 2 días se acordó que, o se le ocurrió algo nuevo, entonces quiso como actualizar su proyecto, entonces volvió y se inscribió, o no tenía la seguridad de que lo hubiera hecho, entonces seguramente se inscribió 2 veces, pero encontramos eso en la base de datos. Entonces, ¿qué hicimos? Una primera depuración. Ahí sus primeros 64 personas o 62 personas salieron, luego 2 personas menores de edad, 2 niñas, 2 jóvenes, que en su momento ya, digamos, no tenían el documento ni contraseña, ¿sí? Para el tema de poder hacer este giro, pues para nosotros la convocatoria es muy clara y era 18 años y tener mínimo la contraseña para el proceso. Y luego sí encontramos alrededor de otras 50 personas en las cuales podemos decir que el puntaje del ministerio, el tema que dio el ministerio fue también muy importante y allí se tuvo que acatar también ese tema y alrededor de esas 50 personas hubieron 15 más o menos a 20 que presentaron digamos trabajo. Encontramos que estaban trabajando con entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, ¿sí? Es decir, tenían un ingreso permanente asegurado y al llamarlos y al contarles y al preguntarles fueron también muy sinceros. Ah, sí, no, yo pensé que yo me podía presentar, entonces le aclaramos, no, mira, la convocatoria dice que es para personas vulnerables y para nosotros en este momento la vulnerabilidad está manejada en el hecho de no poder tener en este momento un trabajo como artista del departamento. Efectivamente reconocemos su trabajo, maestro, sabemos de todas las calidades artísticas que usted tiene, pero en este momento pues desafortunadamente tenemos, y la gente lo entendió y fue muy querida, listo, sí, no hay problema, no, claro, nada, pero qué bueno, y por lo menos les sirvió mucho el tema de la evaluación del ministerio, entonces decían, no, pero me fue muy bien, ¿cierto? Y claro, uno les daba la retroalimentación del proceso, y entonces creo que sumando y restando quedamos contentos con este proceso, ¿sí? Y también nos quedan unas enseñanzas muy importantes para el instituto y es el poder plantear a futuro seguramente ese tema de formulación de proyectos, unas capacitaciones seguramente mucho más pertinentes para el sector a partir de estas evaluaciones y de este informe que nos entrega el Ministerio de Cultura. Eso ha sido, Sandra. Bueno, doctora Luisa Fernanda, cuéntenos, hablando ya de los proyectos como tal, porque cuando uno empieza a revisar los proyectos, uno dice definitivamente hay artistas muy buenos en Cundinamarca. De pronto, la doctora Patricia acaba de mencionar una cosa que pasa y lo he venido hablando durante este tiempo a través de este programa y es, desafortunadamente, hay muchos artistas muy buenos que tienen la capacidad de desarrollar su actividad cultural, pero a la hora de escribir un proyecto se les dificulta. O a la hora, como ustedes lo decían, de realizar un proceso tecnológico, en este caso, se le dificulta. Le comentaba yo ayer a la doctora Luisa Fernanda que yo estaba ayudando a un señor de Caparrapí, un músico. Él tenía que actualizar el RUT, tenía que enviar la carta, entonces a través de un contacto pues pude colaborarle con el tema, pero así hay muchos artistas, como tú le decías de la señora de Guatavita, ¿sí? Como también de pronto, no sé, doctora Luisa Fernanda, pensar en un proceso de formación, en la formulación de proyectos. Lo ha hecho el ministerio, pero los cupos han sido muy limitados, ¿sí? Y lo digo porque pues yo también he participado y pues obviamente también digamos que va direccionado a ciertos perfiles.
pero ¿por qué no dejar entrar al artista que es empírico y que quiere formarse para poder presentar sus proyectos? Entonces, cuéntenos también de esos proyectos buenos, bonitos que ustedes encontraron. Bueno, yo, como lo decíamos tanto la doctora Patricia como yo, este proceso fue mucho aprendizaje. Primero, fue un proceso 100% virtual porque no teníamos de otra, o sea, esta era la herramienta porque finalmente los recursos que se invirtieron siguen siendo recursos públicos, siguen siendo recursos que van a tener un seguimiento por parte de las entidades de control, al igual que los recursos del decreto 561. Yo en mis 12 años de gestión pública siempre he sido muy organizada a nivel administrativo, porque uno puede tener muy buenas ideas, pero si eso no lo materializa en un buen proceso administrativo, el que al final tiene los inconvenientes es el servidor público que está firmando. Entonces, efectivamente, este fue un proceso 100% virtual, porque ni estábamos en la oficina, ni podíamos ir a los municipios a recoger los papeles. Así tuviésemos toda la voluntad y lo quisiéramos hacer, estábamos en una circunstancia nacional de confinamiento total. Entonces, efectivamente, ese fue el primer punto. Y es que aquí no se podía hacer nada presencialmente y así quisiéramos ir a buscar a los gestores culturales, no lo podíamos hacer. Entonces, ese fue el primer punto. De ahí empezaron las enseñanzas. Y además enseñanzas que también de por sí ya sabíamos, porque efectivamente todos los que estamos en el IECUT conocemos el territorio, sabíamos las dificultades de conectividad, las dificultades de acceso. Si uno se enreda con una firma digital aquí en Bogotá, en una entidad, pues imagínense una persona en el campo, pues diciéndole el funcionario que le firme digitalmente, pues yo siempre pongo a mi mamá o a mi papá cuando estaba, pues yo sé que le dicen una firma digital a ellos y efectivamente eso no está, pero yo el primer llamado que quiero hacerle a todos los artistas y gestores es que también nos entiendan, o sea que así como nosotros entendemos la realidad, también nosotros desde la institucionalidad lo teníamos que hacer de manera virtual. Esto nos dejó 1000 enseñanzas, entre ellas el estado de formulación de proyectos. Yo creo que siempre he aplaudido el ejercicio que hizo la doctora Patricia hace 4 años cuando creó Corazón Arte, porque pues efectivamente no existía en el departamento de Cundinamarca y es una iniciativa que se empoderó en el departamento de Cundinamarca. Más o menos manejaba alrededor de 30 a 50 proyectos. Entonces la magnitud es que hoy recibimos más de 1.300 proyectos se recibieron. Entonces obviamente administrativamente fue muy difícil. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue ponerle a cada grupo de personas un padrino, porque los requisitos se requieren. O sea, eso no es que de pronto Luisa quiera molestar y pedir la cuenta bancaria o molestar y pedir el RUT o molestar y pedir la hoja de vida, no. Esto hace parte de la destinación de unos recursos que sí tenían una contraprestación. Y siempre hago el contraste con el decreto 561. El decreto 561 era un incentivo directo que autorizó el presidente de la República y que se le entregaba al artista sin contraprestación. Por eso no tenían que entregar RUT, no tenían que entregar proyectos ni absolutamente nada. La connotación de Inspírese y Eche para la Casa era un proyecto en donde existía la contraprestación. Pero entonces, para resumir, les quiero decir, y para darte respuesta, Sandra, es que esta enseñanza nos dejó que tenemos que preparar a nuestro gremio de artistas en formulación y gestión de proyectos, en formalización. El RUT es necesario, no para el IDECUT, para la vida del artista, para su formalización en el sector. La cuenta bancaria es necesaria para cualquier transacción que se requiera, sea con el Estado o con un particular, y más aún después de esta pandemia, porque les quiero decir que las transacciones económicas efectivas van a bajar, yo creo que entre un 70 y un 80%. Yo por lo menos no volví a retirar dinero en efectivo porque efectivamente la plata guarda muchos virus, muchas cosas, entonces efectivamente estoy convencida que muchas de las transacciones que se van a hacer de aquí en adelante van a ser a través de medios electrónicos y cuentas bancarias. Entonces sabemos que ha sido difícil y hay artistas que nos dicen, pero es que ¿por qué nos piden la cuenta bancaria? Entiéndanos, nosotros no podemos sacar la plata en efectivo y dársela. O sea, no existe la manera que un funcionario público saque plata efectiva y se le entregue a una persona. Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje, sé que se han presentado dificultades muchas, pero nosotros a cada
para el tema de ganadores de estos 1.135 pusimos alrededor de 20 padrinos, ¿no es cierto, doctora Patricia? Los tenemos llamándolos uno a uno, con la instrucción directa de ser solidarios y empáticos. Acá no le vamos a exigir a nadie lo que es imposible, y lo que nosotros podamos hacer como institución, lo vamos a hacer. Si hay que llamar al banco para ayudarle al señor a abrir la cuenta, llamamos al banco y asesoramos al señor en abrir el banco. Si el señor no tiene ni idea de cómo sacar un RUT, le ayudamos a sacar el RUT. Pero nuestra apuesta es que el sector artístico de Cundinamarca se empiece a formalizar y se vuelva muy fuerte en hacer proyectos. Miren, ahorita comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, que estamos seguras fue inspirado en nuestro proyecto. ¿No es cierto, doctora Patricia? Ese proyecto se inspiró en Inspírese y Eche para la Casa. Hay que formular un proyecto. Así sean 3 líneas, hay que redactar un objetivo. Los artistas mayores nos han impresionado, y nos lo decía Mariana el otro día, es increíble ver a los artistas adultos mayores escribiendo su objetivo, escribiendo su justificación. ¿Qué nos ha dolido un poco? Que los más jóvenes son los que se quejan. ¿Por qué me hace redactar usted un objetivo? ¿Acaso es que esa plata no la pagamos nosotros en los impuestos? Sí, o sea, yo sé que todos pagamos impuestos, y créannos que nosotros más que nadie valoramos, y yo fui gerente de Buen Gobierno y Transparencia, y para mí el valor de mi nombre como persona vale por mí y por mi familia. Entonces nosotros estamos haciendo todas las cosas muy bien para efectivamente garantizarle a las personas que lo que pagan en impuestos que llega a cultura se redistribuya de manera equitativa, pero hay que hacer proyectos, o sea, a todos nos toca aprender, y en eso nos vamos a concentrar. Bueno, doctora, y de esos proyectos, claro, son muchos los ganadores, pero digamos el instituto va a hacer algún proceso de socialización. Sabemos que dentro del cronograma de cada proyecto pues existe una socialización, pero el instituto de una u otra forma, digamos, también va a apoyar ese proceso de las socializaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Porque digamos, ejemplo, el que escribió un guión para teatro y quiere, o sea, realmente que eso no se quede solamente en que se lo ganó y ya, y lo socializó en su gremio y ya. De pronto habrán personas que quieran conocer o artistas que quieran conocer esos talentos. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, Sandra, esa es una excelente pregunta. Además, es una acción de construir sobre lo construido. Nosotros tenemos una persona que ahora trabaja con nosotros, que es José Gabriel, que está a cargo del programa también de Inspírese, y de estímulos y de concertación con la doctora Patricia. Él es un artista plástico cundinamarqués del municipio de Útica, y fue ganador de Corazonarte en años anteriores. Él, cuando me buscó a llevarme su hoja de vida, me dijo que él me quería dar un consejo cuando inició el gobierno. Eso fue como en el mes de enero o febrero. Es uno de esos jóvenes inspiradores también, artistas, que uno dice qué chévere que esté en el equipo de trabajo. Entonces me dice: Luisa, lo que pasa es que yo fui ganador de Corazonarte, no sé si fue hace 1 año o hace 2 años. Yo lo gané con unas fotografías, y yo fui muy feliz porque me gané ese estímulo, pero de alguna manera lo que me bajó la nota es que pues a las fotografías al final no le dieron la trascendencia que se tenía que dar a las fotografías, porque yo exploté todo mi talento tomando las fotografías, y teníamos que hacer unas exposiciones, y pues finalmente sí hice las exposiciones, pero no sentí el acompañamiento de la gobernación para divulgar ese trabajo por todo Cundinamarca. Yo en esto no juzgo, porque efectivamente el sector público es muy demandante, y el IDECUT es una entidad muy pequeña para la cantidad de municipios que tenemos. Y eso me dio pie para que, lo hemos hablado ya en muchas reuniones, y él siempre es mi ejemplo, y es que no hagamos el estímulo por pagar el valor del estímulo. O sea, que esto no se vuelva en un intercambio de cheques. Usted hace algo artístico y yo le doy un cheque. No. Más allá de eso, que obviamente el estímulo económico es importante, es cómo hacemos trascender proyectos de impacto que salgan en los proyectos de estímulos. ¿Cuál va a ser el trabajo juicioso, Sandra, que vamos a hacer de ahora en adelante con el equipo? Y es revisar una a una las categorías. Nosotros lo vamos a divulgar por las redes, pero más allá de divulgar por las redes sociales el proyecto, es lograr identificar proyectos muy buenos que puedan seguir su proceso presentándose, por ejemplo, en el segundo semestre a Corazonarte tradicional, para que ese que tú dices que hizo el guión
pues ya pueda materializar el guión en una obra ya con vestuario, con producción y con todo lo que esto implica. Entonces, lo que sí nos vamos a concentrar en estos 4 años es no a dar únicamente el cheque por darlo, sino a generar procesos artísticos y proyectos que impacten el territorio. Entonces, uno de por sí ya sabe, han aparecido unas personas maravillosas que se les nota la pasión que le pusieron al asunto y uno sabe que esas personas se van a volver a presentar y efectivamente van a llevar su proyecto a otro nivel. Y alguien lo decía en una reunión, ojalá ese mismo proyecto siga creciendo y ya no se presente solo a Corazonarte Cundinamarca, sino a estímulos o a concertación también a nivel nacional. Y que el proyecto siga y siga y siga creciendo y que se vuelva autónomo, porque pues la idea de nosotros es hacer crecer los proyectos para que un día se vuelvan autónomos y no siempre dependientes de la institucionalidad, que esa es otra realidad que pasa, que uno no podemos ser mentirosos y decirles que hasta que usted sea viejito en el proyecto lo vamos a seguir apoyando, no, porque así mismo van a seguir naciendo otros proyectos nuevos, pero sí vamos a hacer esa trazabilidad porque creemos que nos llegó un material muy importante que no vale la pena pasarlo por las redes sociales y olvidarnos que alguien le puso el amor y el talento y la profesionalidad para formularlo. Claro que sí, doctora. De todas maneras, quiero también hacerle una invitación. Si bien es cierto, también hubo unos proyectos que de pronto fueron calificados muy bajito, de pronto no porque esos artistas sean malos a la hora de tener las ideas, sino es precisamente por lo que hablamos, porque no tienen de pronto esa capacidad de plasmar su proyecto de la mejor manera posible. Sería bueno que esas personas que de pronto no pasaron precisamente por el tema de formulación sean también los primeros tenidos en cuenta para que mejoren, porque yo tengo, digamos, varios que desde Corazonarte veníamos impulsando con la doctora Patricia, artistas que conocemos, venga, preséntese, mire que usted puede hacerlo. Y ya en los últimos, yo siempre soy de las que comparto la información y me decían, no, pero es que yo ya me he presentado y nunca gano. Pero entonces digo, hay alguna falla, ¿sí? Y por más que de pronto a veces uno trata de colaborarles para que pues, lo hagan de la mejor manera posible, sí, hay de pronto alguna falla es en cómo lo presentan, cuál fue, por eso a veces también es mirar el tema de las observaciones, ¿sí? Y saber cuál es el trasfondo de esos proyectos que no pasan, ¿sí? Porque la gente se desmotiva y por eso de pronto no se vuelven a presentar. Pero creo que esa parte también es importante, doctora Patricia. Sí, yo creo que ahí, Sandra, hay un gran, digamos que avance también, es que el proceso de retroalimentación también estamos dispuestos a hacerlo con los artistas. Varios de ellos tuvieron 2 días para inscribirnos después de haber salido el acta del informe de evaluación y les dimos respuesta a la gran mayoría de ellos en el cuanto se referían al tema de poder tener esta retroalimentación se hizo al 100%, y ya las otras dudas sobre temas ya más puntuales de documentación también los hemos hecho, así pues que eso hace parte de esa evaluación que hablábamos y eso hace parte también de las nuevas líneas que se puedan tomar desde el departamento. Estamos también, digamos que muy prestos a recoger esas inquietudes que el ministerio encontró, porque pues eso nos va a permitir también una toma de decisiones más asertiva, con una posibilidad de tener más de 1.258 proyectos que fueron, digamos que recibidos. Ahí ya nos da un marco de referencia importantísimo para toma de decisiones que va a hacer el instituto. Así pues que estamos prestos a seguir haciendo este proceso. La doctora bien lo decía, los artistas tenemos dificultades en el momento de hacer un presupuesto, por ejemplo, ¿cierto? En el momento de usar la tecnología, yo lo digo como ingeniera de sistemas, ustedes saben que esa es mi profesión y me ha costado y cada día aprendo más cosas, entonces tenemos que apuntarle a eso también desde la cultura, poder capacitar a nuestros gestores y artistas en la formulación de proyectos, en la formulación de un plan de inversiones para sus emprendimientos, y un tema de uso de las tecnologías se requiere con importancia para que el sector también se ponga, digamos que en esta dinámica del mercado global que ofrece las redes. Bueno, esa parte también es muy importante, que la gente se pueda fortalecer y capacitar. Vamos a saludar también a las personas que nos están viendo desde Villa Gómez,
Tenemos allí en profe de danzas que está, que es, de hecho fue profesor aquí en el municipio de Tocancipá, Gerson, un saludo muy especial, que se encuentra allí en Villagómez también llevando cultura y danzas. Ajá, sí señora, Pisabarros. También a Lilicy Fuentes, que nos saluda desde Granada, Cundinamarca. Un saludo también para ellos que están ahí súper conectados y también vienen hablando acerca del tema de la formación y de lo importante que es que se formen a los artistas para que puedan presentar estos proyectos. Bueno, doctora Luisa Fernanda, quiero también tocar un tema que me parece supremamente interesante e importante. Nosotros venimos desarrollando, bueno, ya digamos que todo el tema de Inspírese, eche para la casa, muy importante, y de verdad que hay que felicitar tanto al gobernador como al Instituto de Cultura y al equipo de trabajo, porque fue muy importante esa convocatoria y fue realmente inspiradora. Y el hecho de que tengan en cuenta las diferentes áreas, créanme que es muy importante. Pero también hay otras áreas que en este momento están ahí y que se vienen trabajando en los diferentes municipios, y son los consejos municipales de cultura. Es un tema que a mí también me ha parecido álgido. ¿Por qué? Yo desde hace años fui consejera de cultura, tanto municipal como departamental. Y cuando tuve la oportunidad de estar al frente de municipios, yo decía, bueno, ¿por qué el ministerio para presentar proyectos nos exige que los consejos municipales de cultura estén activos si ni siquiera el mismo departamento, si ni siquiera el mismo ministerio los tiene activos? Entonces, sí quiero que nos cuente cómo va a ser ese proceso, porque, digamos, en este momento soy también actualmente consejera municipal de cultura, y me gustaría saber cuál va a ser el trasfondo también articulado con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, y pues obviamente también ustedes cómo van a hacer esa transabilidad con el Ministerio de Cultura. Bueno, Sandra, este tema de la institucionalidad cultural y los procesos de participación ciudadana para la formulación de políticas es muy importante. Yo creo que eso ha venido avanzando en el tiempo. Yo pues, tuve la oportunidad de ser secretaria de Cultura como ustedes en el año del 2008 al 2011. Y en esa época consolidar un Consejo de Cultura era muy difícil por la escasa participación. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero en mi municipio Facatativá nosotros logramos dejar establecido el Consejo de Cultura, pero la participación no era grandísima en esa época. Entonces yo creo que hemos venido en un proceso de evolución de la participación ciudadana y del empoderamiento de los sectores en ver la relevancia que tienen estas instancias de participación. Nosotros justamente hace 8 o 15 días instalamos el consejo que quedó establecido por resolución y el cual fue creado mediante el decreto 018 del 2017 por el gobernador Jorge Rey. Se surtió todo el proceso de convocatorias, tuvo todas las áreas artísticas, unos ejercicios provinciales, pero también evidenciábamos en las actas que la participación fue muy baja. Y este año que nos hemos venido reuniendo con las diferentes áreas artísticas decían, pero es que yo nunca supe, yo nunca me enteré, y yo no creo que es que no se les haya convocado. ¿Qué va a dejar esta pandemia? Esa es otra enseñanza que nos deja la pandemia, que antes si uno no se reunía, no había reunión. O sea, si uno no venía a la gobernación o si uno no se reunía en la cabecera provincial, no se podía hacer un proceso de elección, las personas no participaban. Y si se convocaban reuniones virtuales, pues esto no era tan típico antes, entonces pues la gente como que no sentía que una reunión virtual fuera a dar el mismo efecto que una presencial. Entonces lo que yo creo es que se hizo el ejercicio y yo valoro eso, porque efectivamente se dejó constituido en diciembre los miembros que pertenecían a las diferentes áreas artísticas y la estructura como tal del Consejo Departamental. Nosotros lo que no quisimos fue reversar el proceso, porque efectivamente eso ya viene formalizado a través de unos actos administrativos y tiene que tener el cumplimiento que esos actos fijan. Eso ya hoy es nos somete a nosotros a un cumplimiento. De esta manera, ya como departamento convocamos a la primera reunión del Consejo Departamental de Cultura, que va a tener su segunda sesión dentro de la próxima semana. Para mí, que sí es muy importante, Sandra, para mí las instancias de participación son fundamentales, porque
ahí es donde uno escucha el sentir del sector y efectivamente se trata de construir conjuntamente. Entonces nosotros desde el departamento sí le vamos a dar la mayor trascendencia al Consejo de Cultura, lo vamos a citar, le vamos a explicar, ya tuvimos en la primera reunión punto a punto nuestras apuestas del plan de desarrollo, pero también para que construyamos colectivamente. ¿Cuál es la invitación que le hago a los consejos de cultura? Y es que esto no es una instancia de la oposición, esto es una instancia de construcción, porque muchas veces los alcaldes lo que no les gusta de estos procesos es que se convierten en no apoyar los procesos, en decir que todo lo que se está formulando de la alcaldía está mal, y efectivamente la invitación que yo les hago es, en este momento nos dimos cuenta que la única manera de construir es si nos unimos todos. Los procesos políticos ya pasaron y estamos viviendo una pandemia nunca antes vista. ¿Qué he visto en los municipios que se han adelantado en estos días? Hay varios procesos de elección de consejos municipales de cultura. He visto una enorme participación, a diferencia de los años anteriores, y creo que eso nos lo ha dejado la virtualidad. Entonces, la invitación que le vamos a hacer a los municipios es que conformen esa instancia. Nosotros a partir de este año seguimos con la asistencia territorial, pero le estamos dando una nueva dinámica, y es que la asistencia territorial no sea solo ir a los municipios a levantar diagnósticos y fichas, sino que efectivamente ese asesor territorial sea el IDECUT en el territorio, que podamos acompañarlos en la formulación de sus políticas, que si el secretario tiene una duda, porque efectivamente hay muchos secretarios que no vienen del sector cultural, y las cosas del sector cultural las conoce el gestor cultural, que sabe y conoce el sector. Entonces, lo que queremos con esta asistencia territorial es que los secretarios de cultura sientan al IDECUT cerca, pero más allá, que los podamos apoyar y les podamos resolver dudas. Entonces, la invitación es a seguir conformando estas instancias, y que a los que hacen parte de los consejos, que construyamos colectivamente con las alcaldías. Eso es supremamente importante. Por nuestra parte, en nuestro Consejo Departamental de Cultura, queremos que sea un modelo, un ejercicio de participación y construcción colectiva de los procesos culturales y artísticos del departamento. Pues esa es una parte importante de conocerla, porque pues si bien es cierto, finalmente los consejos de cultura son precisamente para lo que usted acaba de mencionar, para construir, para aportar también desde el conocimiento y el liderazgo de los diferentes representantes a estos procesos, que es lo que realmente pues se busca con el Consejo de Cultura. Entonces esperamos que eso pueda tener el trasfondo que usted nos menciona, que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Y bueno, ya para cerrar, cuéntenos, doctora, por último, cómo van a ser las acciones frente al tema de los eventos culturales, los que de pronto, si el instituto va a apoyar. Hay muchos artistas que tienen ahí como la incógnita, si van a haber esos recursos para apoyar los eventos. Los están llevando a cabo de manera virtual, incluso pude ver hace muy pocos días, creo que Paipa va a ser el encuentro de bandas de manera virtual, pero bueno, digamos, actividades como esas, hablo del departamento de Boyacá, ¿no? Pero actividades como esas también en el departamento sabemos que se desarrollan. Cuéntanos cómo ustedes van a hacer esas acciones. Bueno, esa ha sido también otra línea de discusión y de construcción desde el IDECUT, porque efectivamente hacer un evento virtual es muy diferente a hacer un evento presencial. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en que lo que hagamos no nos vaya a traer después consecuencias pues complicadas a nivel administrativo. Nosotros lo dejamos contemplado en nuestro nuevo plan de desarrollo, que ya no va a estar solo la modalidad del evento presencial, sino otros tipos de eventos que pueden ser virtuales, semipresenciales, alternados. Ya eso lo dejamos contemplado. Vamos a hacer varios ejercicios en el segundo semestre y con una política que el señor gobernador Nicolás García determinó, y es únicamente vamos a contratar y hacer pago de artistas de la región. Clarísimo, eso para nosotros con recursos del IDECUT. Si vamos a hacer un festival de música en el municipio de La Vega, es apoyando a los artistas de la región, y los recursos que aporta el IDECUT lo vamos a concentrar específicamente en ese pago. No vamos a traer artistas internacionales ni artistas nacionales, porque en este momento estamos en un ejercicio de solidaridad con nuestros conciudadanos del departamento. Si el presentador del evento
tradicional hay que contratarlo, ese presentador será un presentador del departamento de Cundinamarca. Si el que va a montar la tarima, el sonido, porque es semipresencial, sin personas, porque no vamos a tener público, pero queremos hacer una logística para que tenga música, para que tenga sonido, para que tengan todo ese tema de producción, va a ser con productores municipales, porque tenemos que reactivar la economía generando empleo alrededor de nuestra comunidad, que es la que se ha visto afectada. En ese orden de ideas vamos a hacer unos ejercicios iniciales que ya tenemos establecidos y que ya estamos redactando el proyecto, como es el Festival de Tunas de La Vega, que es tradicional, sabemos de la gran trayectoria del Festival de Tunas de La Vega. Ya tuvimos un primer ejercicio de revisar el proyecto, también ya estamos en unos ajustes porque vemos unos ítems que nos preocupan y que uno dice, venga, si esto es virtual, pues tiene que ser muy diferente y los gastos tienen que ser diferentes, para que todos estemos tranquilos en el desarrollo del convenio como tal. Vamos a tener tunas, vamos a tener Festival Departamental de Bandas de Villeta, no lo vamos a dejar de hacer este año, ya tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de Villeta, esa es otra de nuestras grandes apuestas de tenerlo. Vamos a tener el Festival de Pintores de Mesitas del colegio. Nuestro alcalde del colegio ya tiene el proyecto muy bien organizado. Allí también vamos a apoyar a los artistas locales con la premiación, con los jurados, todo territorial, todo muy cundinamarqués. Entonces ese va a ser otro ejercicio. En ese momento llevamos esos determinados. Me falta uno que es Vianí, que es el Festival de Bandas Fiesteras del municipio de Vianí. Ese también ya lo hemos venido ajustando. Y queremos hacer otros que nos han llegado de manera independiente, como un festival de orquestas sinfónicas que nos están haciendo la propuesta, y vamos a hacer diferentes eventos, pero vamos a tener mucho cuidado en la organización de estos eventos para que tengan un fuerte impacto en el departamento y que además le generen un valor a esos artistas que durante tanto tiempo han dejado de trabajar. Entonces, Sandra, sí, efectivamente vamos a tener eventos. No vamos a tener los 250 eventos que se patrocinaban anualmente, eso sí quiero ser totalmente sincera con toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. No vamos a hacer 250 eventos en el departamento, vamos a escoger unos puntualmente, y lo que vamos a hacer es fortalecer estímulos en el segundo semestre con Corazón Arte Tradicional para que nuestros artistas independientes puedan acceder a estos recursos. La reactivación económica depende tanto de los privados como nosotros como institución pública, y estamos convencidos, y esa es la directriz de nuestro gobernador Nicolás García. Bueno, doctora, muchas gracias de verdad por habernos regalado hoy este espacio para contar todo lo que se viene desarrollando alrededor del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. A la doctora Patricia también agradecerle una vez más por acompañarnos y por hablar de temas tan importantes como los que se realizan alrededor de la actividad cultural, no solo en los municipios, sino en el departamento, y pues también lo que ustedes articulan con el Ministerio de Cultura. No sé, doctora Luisa Fernanda, si usted por último quiera enviar un mensaje a los artistas y pues motivarlos a que sigan adelante a pesar de las circunstancias. Bueno, yo les digo a los artistas, a los gestores, a los creadores, a los artesanos, que sabemos que este ha sido un momento muy difícil para todos, pero que yo tengo toda la fe y yo los invito a que todos creamos en las acciones que estamos haciendo. El sector cultura es y seguirá siendo el centro de todo. Sabemos que presupuestalmente siempre ha sido uno de los sectores más débiles, no solo a nivel, no estamos hablando del territorio, a nivel nacional. Desafortunadamente uno ve el presupuesto del Ministerio de Cultura y realmente dice, increíble que para el sector que más aporta a una sociedad, los presupuestos siempre son muy limitados. Pero para mí, el presupuesto nunca ha sido como ese punto de quiebre o de decir no es posible, sino que efectivamente tenemos un gobernador que tiene todo el compromiso y cree en el sector cultural, y nosotros con este maravilloso equipo de trabajo del que hace parte la doctora Patricia, que realmente nos hemos unido personas que amamos el sector cultural, estamos buscando acciones que se vean reflejados en ustedes, en el sector, que obviamente quisiéramos muchísimo más, estamos trabajando para eso,
que confiemos. Sabemos que muchas veces las entidades públicas tenemos esa resistencia de todo lo que uno ve en los medios de comunicación y eso es una realidad. Pero nosotros la invitación que le hacemos hoy al sector es que construyamos colectivamente. No duden nunca en escribirnos. Creo que las personas que me han escrito, a mí o a cualquiera de las personas del equipo, estamos dispuestas a escucharlos, a que planteemos soluciones, a que miremos con los recursos que hay, cómo los podemos fortalecer, cómo hacemos proyectos que en concreto favorezcan al sector que hoy más que nunca necesita nuestro respaldo. La invitación a todos los alcaldes municipales y a todos los secretarios de cultura es que impulsemos el sector de las artes. Miren, la transformación que hace el arte y la cultura en nuestros niños es increíble, es valiosísima. No dejemos de impulsar nuestras escuelas de formación, nuestras escuelas de música, nuestras escuelas de teatro, que eso vale muchísimo más que todas las adecuaciones físicas que nuestros territorios necesitan, pero que a la final uno ve transformación en los ciudadanos cuando atraviesan por estos procesos de formación cultural. Son hombres de bien, mujeres de bien, y eso es lo que nosotros estamos fomentando. Muchísimas gracias a ti, Sandra. Un gusto estar en esta entrevista con la doctora Patricia, que sé que le ha entregado el alma durante muchos años al sector cultural, y de parte de nosotros desde el IDECUS las puertas siempre abiertas para todo el sector de las artes, para que construyamos de manera colectiva y de manera respetuosa y pensando en ese sector que hace grande nuestro departamento y nuestro país. Muchísimas gracias. Doctora, de verdad, muchas gracias nuevamente y pues qué chévere tener una persona que es dada también al tema cultural al frente del IDECUT, porque pues eso también genera la confianza en los artistas del departamento. Pues doctora Patricia, muchas gracias también por habernos acompañado. Sandra, a usted muchas gracias, a Huella Cultural por esta invitación, desde luego a la doctora Luisa, como usted bien lo decía, una gestora cultural también de nuestro departamento, a cada uno de los amigos y amigas que a través de este medio de comunicación nos siguen, bueno, la invitación también a que nos sigan a través de las redes sociales del Instituto Departamental de Cultura y Turismo del departamento. Allí podrán encontrar toda la actualidad de los temas culturales que estamos trabajando transversalmente de la mano de nuestro gobernador Nicolás García. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, Sandra, a ti por este espacio tan bonito. Bueno, y a ustedes muchas gracias, a STC Medios, a don Miguel Castañeda, a Edgar en la producción y esperamos encontrarnos el próximo sábado con más invitados, con más temas culturales, que tengan un resto de día muy feliz.